Vengo a trobar este golpe que un amigo me mandó pa' que mañana o pasado hagan lo mismo con yo. Vengo a trobar este golpe que un amigo me mandó pa' que mañana o pasado hagan lo mismo con yo. Ahí viene Montilla a dar la pelea y viene diciendo morena la bala chirrea. Él armó a su gente con la artillería y prendió los fuegos morena de la Ave María. Al estado en que llegó Montilla. La bienvenida, agradecer a Jorge por aceptar la invitación y también las gestiones de Alejandro, profesor de música de un colegio amigo, y de Walter también, que fue importante en la gestión de esta conversación que vamos a tener hoy día con Jorge, que es, bueno, yo ya les he contextualizado, Jorge, un poco de tu historia en las clases de música. Ya te ubican un poquito, más o menos entienden que cuando hablamos de un joropo, de qué más o menos estamos diciendo, pero a grandes rasgos todavía. Así que va a ser muy valioso para nosotros el que pueda estar tú con nosotros el día de hoy. Y bueno, quiero, antes de iniciar directamente la conversación con Jorge, como esto se va a transmitir en el canal de YouTube el mañana jueves, presentar nuestra página web con las actividades de esta semana. Ya las actividades obviamente comienzan y con este conversatorio, perdón. Y en la página web de nuestro colegio pueden ustedes ver, por ejemplo, el afiche que amablemente realizó aquí el profesor Walter con las informaciones de la exposición de las obras de artes visuales realizado en las clases de arte, una cápsula del tiempo y el conversatorio con Jorge Paul. Entonces, como información para toda la comunidad del liceo, si van a la sección de Semana de la Educación Artística, vamos a encontrar un detalle de qué serían estas 3 actividades que queremos hacer. La cápsula del tiempo viene a ser básicamente una idea que tenemos para el futuro, que aquí en este momento es nuestra compañera Jimena, que es la que va a presentar las actividades. Pedir disculpas primero porque tengo mala la cámara. Presentarme, soy Jimena, voy en segundo medio B. Y para presentarle un poco el panorama general, en el liceo por la Semana de Arte y Cultura y en relación a nuestro lema, para esta semana, transformar el presente, soñar el futuro, se establecieron varias actividades que se realizarán. La primera, como dijo el profe, va a ser la realización de una cápsula del tiempo, que va a ser un lugar en donde los estudiantes van a poder mandar cartas para el futuro, recortes o lo que estimen conveniente para poder recordar a los profesores encargados del Departamento de Arte y Cultura. Esta cápsula del tiempo se va a guardar en el segundo semestre, específicamente en el mes de octubre, y se van a recibir materiales durante todo el primer semestre para los que quieran guardar cosas ahí. Y también se va a realizar una exposición de obras de arte realizada por nuestros compañeros para visibilizar el trabajo artístico visual desarrollado con el fin de visibilizar las cosas que han hecho nuestros compañeros. Así que están súper invitados para que puedan dar una vuelta y lo vayan a ver. Claro, acá en este punto, permíteme por favor, Jimena, mostrar que en la sección de arte de la página web ya están cargadas algunas obras de arte realizadas por algunos niveles del colegio. Obviamente estuvo a cargo de la profesora Cristina, profesora de arte, a quien les agradecemos también el desarrollo de estas actividades. Entonces, acá por ejemplo ella los puso como en modalidad de videos. Entonces acá hay 2 videos y en cada video aparecen una importante cantidad de obras, de materiales realizados en la asignatura de arte. Y que, bueno, yo los invito cordialmente a que lo puedan ir revisando en estos días, durante la semana, promocionar este tipo de actividades para que sepan básicamente qué están haciendo los compañeros y compañeras en términos de creación en artes visuales, ¿ya? Así que totalmente invitados e invitadas para ver estos 2 videos que compilan un montón de material y muchos trabajos y obras de arte realizados por los compañeros en la clase de educación artística. Ya, bueno, habiendo dicho eso, no sé si es que nuestra compañera Catalina Ursúa quiere presentar formalmente a nuestro invitado, aunque ya estuvimos conversando un poco, nos dimos algunas vueltas por algunos links, pero si quiere Catalina, por favor, presentar a Jorge.
Hola, buenas tardes a todos, a la comunidad sanpedrina y por supuesto a nuestros invitados. Tenemos el gran honor de tener presente a Jorge Boll, entre otras cosas, ex integrante de Inti Illimani, se dedica al arte de luthier, es característico por tocar el cuatro venezolano, canta maravillosamente. Y bueno, nosotras hemos preparado algunas preguntas introductorias y la idea es que de ahí vayamos desenlazando. Y quien quiera hacer más preguntas puede escribirlo por el chat, como dijo el profesor, o levantar la manito y le damos la palabra. Entonces, va a hablar mi compañera Jimena. Una pregunta un poco para empezar y que me llama mucho la atención saber es cómo le surgió el interés hacia la música y cómo parte a aprender sobre los instrumentos y cómo tocarlos. Y igual si hubo algún referente. Claro. Hola, bueno, gusto saludarlos, Walter, Alejandro, Francisco, Amanda, Catalina, bueno, a todos ustedes. Jimena también. Yo estoy intentando hacer un pequeño resumen. Yo le digo a mucha gente que yo comencé temprano a hacer muchas cosas en mi vida. Un poco por eso que les contaba de que vengo de una familia bastante numerosa. Y entonces yo creo que yo soy el número 6 de la familia. Y yo no me puedo quedar atrás, ni los que están atrás, ni los que van adelante. Uno tiene una familia grande, yo creo que los referentes de uno son los hermanos mayores. Por lo menos las primeras experiencias de fundamento en una familia vienen un poco de ellos, independientemente de los papás y de lo que uno haya hecho y cómo uno se haya movido en la vida. Entonces, por eso yo comencé temprano, porque mi hermano número 1, ingeniero de sistemas, ingeniero electrónico, tenía también esas particulares habilidades de la música. Y entonces uno de mis referentes musicales, quizás el primero, fue mi hermano mayor, independientemente de mis abuelos, violinistas, pianistas, y bueno, y mis abuelos que estuvieron también ligados al proceso cultural de las regiones o los estados donde ellos estaban. Yo tengo una particularidad genética que mis abuelos, mis bisabuelos, o sea, la familia de mi papá, por parte de mi papá, fueron irlandeses. Y por parte de mi mamá, holandeses andaluces. Entonces, yo creo que esa cosa particular que yo tengo sobre el gusto sobre la percusión, aunque yo en principio soy flautista, hice mi carrera como flautista en el movimiento de orquestas juveniles y me armé un poco dentro de mis cosas porque mi hermano era percusionista y esas cosas me tocaron a mí como muy de cerca, ¿no? Yo creo que esas fueron mis primeras estructuras para entrarle al mundo de la música. Y el mundo de la lutería vino después, quizás a mis 15, 16 años yo ya construía instrumentos de viento, porque como yo era flautista a mí me emocionó, me apasionó mucho esta cosa de construir instrumentos de viento. Y bueno, dio la casualidad que yo con un profesor de una escuela allá en la ciudad de Mérida, en el estado de Mérida, aprendí con él a construir instrumentos de viento de la región o del continente americano, ¿no? Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, parte Argentina y algo que tiene que ver, en aquella época tenía que ver con Chile también, ¿no? En su mundo musical, que son los moceños, las zampoñas, las quenas, las dulzainas del Ecuador, las gaitas de Colombia. Todos estos instrumentos a mí me emocionaban, me daban ganas de ver cómo y de qué manera podía yo acercarme a un continente a través de ese proceso, ¿no? De aprender sobre su música y su vida, ¿no? Eso me hizo a mí, bueno, después les cuento eso porque eso fue como a los 19, cumplí 20 años en el Perú, en Machu Picchu, pero les cuento que yo como a esa edad ya yo había recorrido hasta el Ecuador, siendo menor de edad, recorrido hasta el Ecuador con mi hermano o con algunos amigos que eran mayores de edad que me sacaban permiso
pero en realidad la idea era ir recopilando y ir conociendo un poco qué pasaba de Venezuela hacia el sur del continente, ¿no? Entonces, a mí me llamó muchísimo siempre la atención eso. Yo fui siempre como un curioso investigador que se transformó en sociólogo automático de lo que quería saber y entender de América Latina, cosa que no era muy común en Venezuela. Venezuela miraba para otro lado. Venezuela estaba en el apogeo capitalista, socioeconómico, con una estructura muy fuerte. Y bueno, la gente miraba para el norte y los más adinerados, como yo he dicho varias veces, pues se iban para otros lados, Suiza, Europa. Pero la gente en mi país estuvo imitando mucho de la estructura de los norteamericanos, porque así se nos fue armando nuestra vida, ¿no? El mundo petrolero. Pero yo siempre miré para abajo, o sea, no para abajo, sino para el sur. Porque yo, pues bueno, uno está en el centro del planeta, parece que para abajo fuera Chile y para arriba fuera los Estados Unidos. Pero bueno, puesto en perspectiva para el continente americano, que a nosotros no, a mí me interesó toda mi vida. No sé si eso creo que me pasó a mí en los primeros inicios, ¿no? De mi mundo musical. El de la lutería viene un poco también por ahí. Viene construyendo primero instrumentos de viento. Después, como les decía, fuera de cámara, después me enamoré de una violinista y entonces me empezó con el movimiento de orquestas, mi pasión y mi querer hacer cosas con el mundo del cuarteto clásico. Y cuando ya me fui a estudiar a Europa, pues no perdí la oportunidad de comenzar a estudiar lutería de manera profesional, digamos, de manera científica, tecnológica. Y eso me armó mucho mi camino, ¿no? Después. Eso es más o menos. Hay una manita levantada. Sí, gracias, Catalina. Uh-huh. Ignacio. Dele nomás. ¿Puedo hacer la pregunta? ¿Cómo no? Hola, Ignacio. Sí, sí. Sí. ¿Su fama tuvo alguna consecuencia mala que le haya afectado? Bueno, como Juan Luis Guerra, me metí a evangélico después. Entonces, sí, le pedí a Dios que no me diera más fama porque me podía... No, mentira. No. No, la verdad es que yo no me considero un tipo famoso. Yo me considero una persona normal, común y corriente. Y bueno, la gente dice que yo soy famoso y que yo cuando llegué a Chile a trabajar con el grupo, con los gente, sentía en los años 90, 97, 98, sentía una chocancia muy fuerte porque en varias reuniones y en varias oportunidades me llamaban el Inti Illimani. Entonces a mí me complicaba mucho eso. Me complicaba mucho porque yo digo, bueno, el Inti Illimani, ¿qué se trata de esto? Entonces me di cuenta que era una banda que en Chile había cambiado muchísimo después del exilio. Y yo me manejé un poco dentro del exilio y dentro de lo que significaba luchar por la democracia de Chile y por la democracia de América Latina. Yo les cuento, bueno, y aprovecho, no, en realidad no, o sea, yo soy un tipo absolutamente llano y sensible y sencillo y no, esa fama no me interesó a mí nunca. Yo sigo reciclando, sigo haciendo cosas. Alejandro conoció mi casa que tenía paneles solares, la construí con 80 ventanas, todo lo que me regalaban y todo lo que podía reciclar, construí una palaceta de 180 metros cuadrados entre árboles y cosas así, ¿no? Y mientras tanto la gente, no es que me hacía bullying, pero sí se burlaba un poco de mí. Hace 10 años cuando llegó el terremoto, cuando se dio el terremoto, a mí no me llamaban, hola Jorge, ¿cómo estás? Coño, se te cayó la casa. Eso fue lo primero que me preguntaba. ¿Verdad, Alejandro? Y entonces, es verdad. Bueno, porque yo he sido una persona, yo no digamos inquieta, sino una persona bastante independiente en mis cosas, ¿no? Mientras logre mantener un equilibrio entre mi independencia y el proceso social que yo vivo, el proceso humano que yo vivo, yo creo que a mí se me mantiene cerca y en equilibrio. Si no, me convierto en una persona un poco arisca hacia los patrones sociales, así como bien definidos, ¿no? Yo, gracias a Dios, tuve una educación gratuita. Yo creo que cada uno de ustedes va a tener una cuenta pendiente cuando se gradúen.
Y eso es muy complicado. Eso no lo quise entender nunca en Chile. Todas las personas que estudiaron en tiempos, en tiempos anteriores, por decirlo así, estudiaron gratuitamente. Y ahora hoy son diputados, senadores, alcaldes, en el mundo político. Y la gente que ha podido pagar sus estudios les ha costado muchísimo. Yo cuando llegué en el año 1998 a este país, una persona de cada manzana, o sea, 100%, por 100%, o sea, tenía acceso a la universidad, por lo costoso que era la matrícula y estudiar en este país. Y yo me sentí muy avergonzado, de verdad. Me sentí muy mal, porque no entendía lo que le había pasado a Chile en tan poco tiempo, ¿no? Y así me fui enterando un poco de las cosas. Mi cambio personal, radical, así, de lo que yo soy, no, Ignacio, yo sigo siendo igualito, igualito. Quizás, como dicen en el llano, quizás peor, ¿verdad, Walter? Quizás peor, porque he radicalizado muchísimo mi tempe, ¿no? Mi situación particular en cuanto a muchas personas y a lo que esas cosas de la fama y de la notoriedad en una sociedad como esta, lo que hace es hacerte así en el pecho de tu propio ego. Y yo no creo que me hayan tocado esos caminos de manera muy sustancial. Uno tiene que luchar contra eso. Francisco. Sí, perdón, no sé si había alguna manito levantada anteriormente, pero a mí siempre hay algo que quizás donde como profesor estoy muy en contacto con los estudiantes y pasa mucho que en la edad de segundo medio, tercero, cuarto medio está esta gran pregunta existencial de ¿qué hago? ¿A qué me dedico? ¿Qué elijo? ¿Qué es lo que quiere mi familia de mí? Y sobre todo me toca verlo mucho en estudiantes que les gusta mucho la música y yo veo que tienen todas las condiciones para estudiar música y tienen ese temor a dedicarse, por ejemplo, a hacer una vida musical y vivir en torno a eso. Entonces, esos temores que se pueden tener como a esas edades, no sé qué nos puedes decir tú. Francisco, no, pero yo soy el ejemplo número uno. Yo voy a hablarte de eso de manera muy concreta. Yo no le digo a nadie que abandone ni deje sus estudios por la música ni por cualquier arte. No, porque esto que uno hace paralelamente forma parte un poco de cómo adentrarse y cómo tener una herramienta para poder entrar al sistema, a una fórmula de vida. Sabemos que vamos a tener que pagar las deudas, salarios mínimos, luchar, pelear, si venimos de clase media, si venimos de gente pobre, si somos mapuches, si somos italianos, si somos portugueses o acabamos de llegar al país, ¿no? En estas circunstancias particulares del país. A mi papá mi papá quería, yo lo he dicho en muchas ocasiones, mi papá quería que yo fuera cirujano. Él me regalaba a mí siempre microscopios, set de libros de biología y de cuestiones, ¿cómo se llama? Escalpelos y todas estas cosas para operar. Y entonces, pero él no me apoyaba en el proceso musical. ¿Por qué? Porque mi hermano mayor se fue muy temprano de la casa. Por eso mismo. Terminó sus estudios, esto y lo otro, pero se dedicó a la vida profesional musical y se fue de la casa y se fue del país. Se fue a lograr hacer sus cosas en el país. Entonces, a mí me pasó lo mismo, pero como yo era el número 6, mi papá me decía, tú no vas a estudiar música, tú no vas a ser músico, la música no sé qué, que no sé qué vaina más, que sí, no, que sí, que ok. Entonces, yo a la que convenciera a mi madre que me apoyara, que me organizara, que yo salía escondido, que yo estaba en el conservatorio, empecé a estudiar teoría y solfeo, empecé a estudiar por las clases. Bueno, por lo menos mi mamá me apoyó y yo por eso tuve la gran oportunidad de poder desarrollar eso que yo sentía que era mi proceso de vida, mi mundo musical fue para mí siempre lo más importante. Haber construido instrumentos tan sencillos, pero para mí tan profundos como hablaban de una cultura, de un proceso que a mí me emocionaba y me permitía tener el sueño de viajar y conocer yo decía a los indiecitos y a la gente, y a los incas, a los mayas, a los aztecas y lo sé, y seguir para adelante con un proceso. Entonces, bueno,
yo le pedí, o sea, le pedía siempre ayuda a mi papá porque los instrumentos eran costosos, el conservatorio era prácticamente gratuito, pero bueno, había que tener una cierta comodidad económica para poder hacer las cosas como era. Entonces mi consejo es, crean en su latir profundo de su alma, de su corazón, de las cosas que pueden hacer. Todos tenemos un músico o un artista en la vida. Todos somos así, todos somos creativos, somos creadores. Depende de nuestra vida, de nuestra educación. El maestro Walter me está viendo así como que tenga cuidado cuando me los lleva. Pero bueno, los particulares es esto, muchachos. Yo soy ese ejemplo. Mi papá no quería, pero yo quise. Y no intenté ni pelear con él, sino un día cuando tenía ya todo listo y preparado, tenía 16 años, y viví en la ciudad de Mérida, que eran, no sé, 10 horas, 12 horas a la capital, y tenía ya todo listo. Inscripción en el conservatorio, tenía un profesor de flauta que me iba a iniciar, y bueno, yo ya había estudiado flauta de los 14, 13, 14 años. Entonces eso me permitió a mí hacer como un plan B cuando le dije a mi papá, papá, yo me voy mañana, me voy para Caracas porque me voy a estudiar en el conservatorio. Entonces me dijo, no, no, usted está muy joven para irse de la casa, no haga lo mismo que hizo su hermano mayor. Entonces yo no le dije nada, ya tenía preparado mi morral, mi maleta, mi mochila, y a las 2 de la mañana me despedí de mi mamá y más no de mi papá, porque me esperaba un grupo de personas que se iban a Caracas, y bueno, ya mi mamá me había firmado mi permiso porque yo era menor de edad, y me fui a la gran capital. Y me fui a la gran capital y comencé mi vida. Y cuando llegué a la gran capital le dije, papá, lo siento mucho, aquí estoy en Caracas, voy a hacer lo que yo quiero hacer con mi vida. Y te agradezco mucho, ojalá me empieces a apoyar. Bueno, y cuando pasó eso, hermano mío, yo empecé como a volar y a volar y a volar, como los pajarillos en libertad. Así, así que bueno, así ha sido, así pienso yo que cada uno de ustedes puede hacer. Y es más, hay cosas preciosas ahora que en los colegios la situación artística ha logrado tener un mayor peso específico en el pensum de estudio. Y en Chile, bueno, la música latinoamericana, menos mal que se está dando gracias al esfuerzo de mucha gente. Yo digo mío de mí también, pero le podemos tender la mano de manera mucho más real, creativa de lo que nos tocó a nosotros. A nosotros nos tocó inventar ese camino prácticamente. Eso es. Súper, muchas gracias. No sé si tienen más preguntas. Hola, don Jorge. Bueno, una compañera, Catalizama, le tiene una pregunta en el chat. Dice, ¿cuál fue el instrumento que más le costó dominar? Y otra compañera, Feña Rojas, pregunta, ¿cuál es su instrumento favorito? Bueno, mi instrumento favorito fue siempre la flauta, porque yo fui flautista. Pero yo desde niño, mi primer instrumento fue el cuatro venezolano, porque en el fondo es un instrumento que conlleva o nos lleva a una virtualidad con un país entero. El cuatro se toca en todas las regiones del país. Es como el charango a Bolivia o el tiple yo no podría decir de Chile el rabel o el guitarrón, porque en esa época se nos habían ido un poquito los instrumentos reales, los más profundos de Chile, ¿no? Chile se nutrió después de un proceso difícil, se nutrió luego, antes y después de los años 70, un proceso cultural de transculturización maravillosa de todos los países de América Latina, ¿no? Gracias o no gracias a un proceso político que fue bastante complicado. Entonces, pero para mí el cuatro es un instrumento que me acompaña, me sigue acompañando toda la vida. Me gusta la guitarra porque compongo para la guitarra. La percusión me emociona porque tengo un poquito de negro también, ¿no? De africano, y si no lo tengo, que me lo inyecten, porque yo ni un átomo, ni un grado de xenofobia, ¿no? Ahí
y mis niveles de cariño y afecto, no solamente con todas las etnias y la raza, es inmenso, ¿no? Y con América Latina igual. Yo no puedo pensar en un solo país. Yo pienso en Venezuela porque la amo y nací allá y mis primeras estructuras de sabores, de mundos y de amores, pues está en Venezuela. Pero América Latina para mí sigue siendo como mi patria grandota, ¿no? El lugar donde yo me siento cómodo, aunque me digan, vete de aquí, epa, ¿qué estás haciendo tú aquí? Vete de aquí. No, nada. Yo no le he dicho nunca a nadie en mi país, vete de aquí, separado como nos está pasando ahora, ¿no? Ujú. Y hablando también de Latinoamérica, le preguntan que cuál fue su país favorito, el lugar que más le gustó de Latinoamérica. Bueno, sin incluir Venezuela, porque obviamente va a ser su favorito. No, pero es que, mire, yo le he dado la vuelta al mundo varias veces y me hubiera querido quedar en muchos lugares. He vivido en Italia, en España, he vivido en Francia, he estudiado por allá. Este, para mí todo el continente tiene su valor específico. Cada país tiene su riqueza, nos complementa de un momento y de lugar a otro, ¿ves? Entonces, yo digo, me encantaría vivir en Argentina, pero nunca he pasado un largo rato en Argentina. Lo estoy pasando en Chile. Bueno, yo en Chile he vivido muchísimos años, pero gran parte de mi estadía en Chile ha sido viajar. Viajar también fuera a otros países, ¿no? Pero países bellos, así como que me tocaron porque estudié construcción de instrumentos de cuerda en Italia, en Cremona, en la ciudad de Cremona, en la ciudad de Stradivarius. Es un país que me apasionó, me enamoró mucho. No tanto así Francia y no tanto así España y no tanto así los Estados Unidos. No, los Estados Unidos yo no lo tengo en mi mundo, yo no lo digiero como mi mundo donde yo me gustaría vivir. A mí me gustaría vivir en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en Brasil, en las islas del Caribe. Eso es lo que, en México, eso es lo que me llama y me mueve, me emociona cuando lo digo. Pero si tú me dices a mí, oiga, oye Jorge, ¿te gustaría vivir en Grecia? Este, bueno, de repente, pero un ratico, porque yo no soy de esos personajes que les cuesta adaptarse a los países, a las personas, a la gente, pero sí tengo un arraigo muy profundo, por razones obvias, con mi mundo latinoamericano. Y ahí me transo. Muchos venezolanos son muy venezolanos, venezolanistas en sus cosas. Así como muchos chilenses, araucarias también son muchos chilenses. Y, oh, somos chilenos, chilenos, la ensalada es chilena y el completo es chileno. Pero para mí el completo se llama perro caliente y se vende en todas partes del mundo. La empanada, la empanada es universal. Entonces, oh, la empanada chilena. No, bueno, sí está bien, pero yo no me puedo regir por ese patrón, porque, porque no puedo, no me convenzo yo a mí mismo de hablar de mi país, como el centro del universo, ¿no? Yo hablo de mi país porque tiene una historia, y esa historia me pertenece, y yo he formado parte también de esa historia, pero tengo un continente que me forma parte a mí, de mi ser, de mi corazón, pues entonces es muy difícil plantear de dónde quiero vivir. Bueno, me voy para Colombia dentro de un ratico porque Colombia está ahorita candela, así que vámonos para allá. Así mismo, Don Jorge, dígame. y esta experiencia como de haber ido a diferentes lugares, ¿cree que lo influenció como músico y que lo ayudó de alguna forma a, no sé, a lo mejor tomar otros caminos o si se vio influenciado en la forma en la que tocaba o que componía? Bueno, claro que sí, imagínate, o sea, yo creo que uno, si yo hubiera tocado música folclórica nada más, yo me hubiera transado mi mundo en música folclórica, pero yo pasé por un conservatorio, estudié desde sonatas, música de Bach, música de Schoenberg, música de los contemporáneos, entonces, para mí ese mundo forma parte de mi estructura, haber vivido en Italia, en Francia, haber recorrido, les voy a contar esto porque esto es muy importante. Creo que una de las cosas que más me ha tocado a mí en mi formación musical, en cómo yo soy, como yo me siento y me presiento y me quiero conservar, fue ese viaje que yo hice a los 20 años a América Latina.
les quiero comentar que eso fue en el año entre el 73 y el 74. Tengo 65 años, yo no escondo mi edad porque me siento más joven, pero bueno, ya. Entonces, lo particular es que yo salí a los 19 años y medio, cumplía 20 años en el Perú, y yo decidí hacer para la Universidad Central de Venezuela un proyecto de investigación sobre la música de los Andes, porque ya le había hecho sobre la música de Venezuela, la música afrovenezolana, que formó parte de mi tesis de grado cuando yo estudiaba en París, en pedagogía musical. Esa parte para mí fue muy importante. Yo la denominé la música afrovenezolana y su aplicación en el inicio o la iniciación musical. Eso es un poco el mundo de Dalcroze, de Les Plus Petits, los niños más pequeños. L'oreille de Plus Petits se llamaba el mundo de el oído de los más pequeños. Entonces, para mí, como ese desarrollo pedagógico iba intrínsecamente armado con el proceso de investigación mío y de construcción de instrumentos musicales, pues ahí comencé yo a desarrollar un trabajo. Pero eso fue posterior, porque anteriormente había hecho ese viaje. Hice un viaje de un año, yo solito, 19 cumpleaños en el Perú, que era la mitad del viaje, a hacer un trabajo de investigación sobre la música latinoamericana, la música de los Andes, la música que yo ya había iniciado o el proceso que yo había ya iniciado con la construcción de esos instrumentos que yo les había dicho que había empezado a hacer como a los 14, 15 años. Vieron que yo empecé, como dicen en mi país, yo empecé carajito, yo empecé pequeñito, yo empecé muchacho. Y entonces ahí comencé yo a tener una visión de país, pero una visión de país difícil. ¿Saben por qué es difícil? Porque yo pasé por Colombia, tenía ya no sé cuántos años de guerra con la guerrilla y la FARC. Ecuador en dictadura. Perú en dictadura, con Sendero Luminoso y con Velázquez, Bolivia con Banzer, Chile con Pinochet, el otro, Paraguay con Stroessner, Argentina, toda América Latina estaba en dictadura. Al loco que se le ocurre salir en dictadura a un continente a buscar información y a ver qué carajo era el país, el continente, era yo. Muchacho de 19, 20 años que salió a recorrer América Latina con un grabador abajo el brazo y con una cámara que me había acabado de comprar en el retail porque la universidad no tenía plata para conseguirme una, y bueno, y la pagué 12 meses después. Entonces, yo salí a investigar. Ustedes no se imaginan, Vicente, Francisco, Antonia, Martín, Ignacio, bueno, no se imaginan la experiencia que yo tuve de estar manejándome entre todos esos países en dictadura. Me pusieron un brazo morado en Temuco porque le falté el respeto, o me faltó el respeto un carajo, no sé. Yo me estaba desayunando y yo tenía una chaqueta militar puesta, pero porque tenía frío me la habían prestado. Entonces llegó un tipo y sáquese esa vaina, sáquese esa chaqueta. Y digo, ¿qué pasa, señor? Si me estoy desayunando, que esta es una prenda militar que no se usa. Y antes de sacármela, el cabito me dio un culatazo acá, porque estaba enamorado todo el tiempo. Bueno, tuve que ir al mercado de Temuco y comprarme un abrigo, ¿no? y entregarles la chaqueta militar porque me iban a meter preso por eso. En Ecuador me dieron un palo por la cabeza porque salí de una universidad después de una investigación que estaba haciendo y había una manifestación afuera y lo que hice fue meterme entre las patas de unos caballos que venían. Bueno, y así me pasó en Perú, me pasó en Bolivia, o sea, el continente estaba armado en una bota militar. Y a mí se me ocurrió, bueno, hacer eso. Ya cuando iba por Brasil, fui Paraguay, Uruguay, cuando iba por Brasil, pues ahí no había fórmula con los Andes y ya había conocido Brasil en otras oportunidades. Entonces me fui corriendo para mi casa, o sea, para Venezuela, porque imagínate, ya estaba ya como complicado para mí haber vivido esa experiencia que me marcó para siempre, me moldeó, me moduló, me hizo sentir y pensar en un continente que estaba absolutamente oprimido. Bueno, y yo era un poquito más viejo que ustedes. A lo mejor tenía la edad de Francisco. ¿Qué edad tienes tú, Francisco, Ariel? 38. Ah, no, tú eres viejo ya. Sí, yo soy viejo. Mucha crema lechuga, mucha crema lechuga y bajé unos cuantos años. Yo a los 38 le había dado la vuelta al mundo como 3 veces. Sí, no, yo por aquí, un poquito aquí a los países de al lado, pero no me he dado la vuelta. Bueno,
les cuento esta experiencia porque para mí ha sido realmente notorio lo que me pasó a mí internamente, así como persona, como ser humano, y cómo me aflora a mí el continente cuando hablo de él, porque lo conozco su idiosincrasia. O sea, a mí no me lo cuentan, a mí no me lo contaron. Yo no googleé esta vaina que les estoy contando, no la googleé, me la fui a vivir. Y me la fui a vivir y recopilaba entrevistas, instrumentos, partituras, grabaciones y las enviaba a la Dirección de Cultura de la Universidad Central de Venezuela para que fueran procesando todo lo que yo iba haciendo por el camino. Ese era mi proyecto. Eso fue lo que yo hice en esos años mozos y que bueno, que todavía me siguen alimentando mi proceso, mi vida musical. Entonces, para mí, componer, para mí hacer música es tener un filtro. Primero, creo que en mi país me filtra mucho, pero me filtra un gran filtro también, me pasa por ese sedazo que es América Latina. Bueno, ahora hay varias preguntas en el chat. Empezando por la de Maite, dice, ¿qué fue lo que más le gustó de su carrera como músico? Más me gustó. Bueno. O más le gusta. Es que lo que pasa es que uno como músico tiene una gama de experiencias, son como multiexperiencias, cada viaje, cada concierto es multiexperimental. Para mí, o sea, de las cosas bellas así profundas, mi trabajo con el grupo Quena de la Universidad Central de Venezuela, que fue de los primeros grupos que yo formé en Venezuela, fue comenzar a tener como una carta de presentación, como una plataforma para poder recorrer América Latina de nuevo en otro plano y América Central, que viajábamos mucho a México. Y con el movimiento de orquestas Jiménez de Tú, yo fui músico desde los 16 años, metido en un atril, y la Orquesta Sinfónica de Simón Bolívar viajó por todos lados. Entonces eso era lo más rico, porque yo decía, bueno, ¿y qué está pasando aquí? Uno se está moviendo a todos lados y estás conociendo gente, lugares, teatros enormes, países. Yo cuando toqué con el INTI en la ópera de Sydney, con John Williams y Paco Peña, para mí eso era un logro, o sea, era estar en un espacio y en una experiencia extraordinaria. Una vez tocamos en Alemania con 90.000 personas, con Miriam Makeba y no sé quién más. Y, bueno, era una cantidad de músicos enormes y nos tocó cantar El Pueblo Unido delante de 90.000 personas y todos tenían un encendedor. Ya no era un celular, sino un encendedor que en la noche a mí me temblaban las piernas. Yo decía, bueno, ¿y esta experiencia dónde la voy a tener más nunca en mi vida? De ver ese gentío unidos en un solo canto, en una sola estructura. Entonces, esas cosas son absolutamente valiosas. A mí me costó mucho porque, bueno, yo les decía que mi papá no me quería apoyar, entonces mi primera flauta me costó mucho comprármela. Una vez anecdoté la primera guitarra, cómo la compré, construyendo quenas, llevándosela a un señor para que la estuviera en una tienda y de cuando las vendiera, él me anotara, ya lleva abonado tanto. Y hasta que un día le llevé las últimas quenas, que eran como un paquete así grande, y me dijo, oye, si era un español, joder, pero si tus instrumentos se han vendido muy bien acá, así es que déjame esto y llévate tu guitarra. Y cuando me dijo eso, digo, uy, Dios mío, el sueño del pibe, porque yo la veía, la tocaba, le hacía así, y hasta que el señor de la tienda me la pasó. Fue un cambio entre quenas y una guitarra española, modelo Aquiles. Entonces, esas cosas así. Mi flauta también. Tenía una flauta toda echada a perder que me la habían, y entonces ahorré mi platica y me fui una vez a una tienda y vi una flamante flauta traversa de plata, y bueno, que costaba mucha plata, mucho dinero, y de repente la pude tener en mis manos, y ahí fue donde yo realmente me dediqué a un instrumento que lo sentía mío, que lo pude comprar yo, que lo pude estudiar y limpiarlo, bueno, esas cosas así, que son las más sencillas del mundo de la vida musical,
Sí, pero yo creo que mi vida musical ha sido muy enriquecedora, muy enriquecedora. Yo soy, como dicen por ahí, yo soy gente gracias a la música. Si no hubiera sido Horacio Moro, un malandro por ahí, tú sabes, matando políticos. De hecho, eso estaban preguntando Lucas acá en el chat. Dice, ¿de qué hubiese trabajado si no le hubiese gustado o dedicado a la música? Ya lo Bueno, saben, hubiera sido matando. hubiera sido médico cirujano. Si hubiera sido médico cirujano, soy mi papá, y bueno, y operando y haciendo vainas y haciendo también un bien a la humanidad, porque los médicos también, y sobre todo en estos tiempos, ¿no? La gente ha tenido un papelazo en cuanto a ese proceso de estar cerca del otro ser humano. Yo tenía unas plataformas que Ignacio Andrés me decía, bueno, ¿qué te pasa, Ignacio? ¿Necesitas café? ¿Qué pasa? Algo le pasó. No, no, Algo le pensé que pasó a estaba así Ignacio. como que te Santiago estaba, también se está quedando dormido. Vaya a tomarse un ¿qué café, pasa, Santiago. Santiago? Bueno, estoy ávido. Maestro Walter, yo quiero hacerle una pregunta a usted. Usted me dijo que usted era artista y que había vivido en Colombia, y que más dedicado al mundo de la pintura pero bueno, esos dotes, yo le digo a los muchachos, ¿no? Que no solamente hay que ser músico, el mundo de la pintura, el arte, el mundo de las artes es muy enriquecedor, sea lo que sea y pase por donde pase. O sea, yo creo que es muy importante que cada uno de ustedes tenga esa inquietud, al menos esa inquietud, el mundo de las artes. Cuéntanos un poquito, yo soy ahora el entrevistador. Jorge, claro, con todo respeto, voy a ser muy, muy breve porque aquí el invitado eres tú y yo creo que va a tener otra oportunidad para poder charlar. Solamente te puedo decir y les puedo decir a quienes me conocen aquí que hay algo que se llama pasión. Y cuando uno hace las cosas con esa pasión, lo que les gusta con esa pasión, los resultados son pero impresionantes. Nada más. Vivo, te escucho muy atento, Jorge, y yo creo que esa vena latinoamericana, como diría un gran escritor nuestro, recorrer país por país, vivir con su gente, no pensar con su gente quizás al punto de estar con ellos, comer con ellos, escucharlos a ellos, nos va formando una personalidad. Y es esa personalidad, Jorge, la que te escuchamos con gran atención, y es ese gusto, esa pasión que tienes por la música. Me detuve cuando supimos que eras el invitado especial a revisar algo de tu biografía, a revisar algo de tu música, esa pasión por los instrumentos, lo que haces. Entonces, dejo de ser el entrevistado porque quiero devolverte con una sola petición. Y yo creo que hemos hablado de música, pero no hemos escuchado música. Y yo creo que estoy en el sentir de todos aquí quienes estamos presentes. Queremos escuchar algo tuyo, Jorge, algo que con cualquier instrumento, te manejas en cualquier instrumento, y yo creo que para nosotros va a ser muy satisfactorio poderte escuchar una pieza, aunque sea cortita, de algo, en flauta, guitarra, en lo que gustes. Bien, Walter se la jugó ahí. Muy bien, muy bien. Pensé que me iba a decir que no. No, si yo tengo, siempre me ha acompañado mi cuatro, tengo 20 y tantos años con este instrumento que yo mismo construí. A mí me preguntaban que con qué instrumento tocaba yo, con qué marca. Yo le digo, bueno, yo desde que empecé a hacer instrumentos toco con la marca Jorge Bob. Hay una, no sé si ustedes me ven entero por ahí, pero si no, me echo un poquito más atrás. Hay una pieza que yo compuse hace un ratito atrás que se llama La Patica Pelá. Déjame si me la acuerdo completa, si no a lo mejor la tengo por acá con la letra. Si no importa, les tengo un pedacito. Esto es un ritmo un poco como merenguero de Fulía, de la zona del centro del país, del centro de la zona costera del país, donde Venezuela produjo el mejor cacao del mundo. Esa es una zona que se llama Cata, Cuyagua, el Chuao, la zona de Chuao. Bueno, este instrumento que nos acompaña acá, déjame ver si se la puedo cantar porque en pandemia no he estado muy...
jabón azul, yo me enamoré de ti. Con la patica pelada fue que yo te conocí. Comprando un jabón azul, yo me enamoré de ti. Patica pelada, patica florcita de abril, ay, dame todito ese amor el que yo te di. Patica pelada, florcita de abril, ay, dame todito ese amor el que yo te di. En la casita del playón yo te robé una sonrisa, le hablaste a mi corazón con tu mirada infinita. En la placita del playón yo te robé una sonrisa, tu boquita fue razón para enamorarme de prisa. Patica pelada, patica florcita de abril, ay, dame todito ese amor el que yo te di. Patica pelada, patica florcita de abril, florcita, y dame todito ese amor el que yo te di. Patica pelada, patica florcita de abril, ay, dame todito ese amor el que yo te di. Desde la Trillo Cumare, Casorio en el pueblo de Cata, nos dieron la bendición don Teodorito y la ñata. Desde la Trillo Cumare, Casorio en el pueblo de Cata, nos dieron la bendición don Teodorito y la ñata. Patica pelada, florcita de abril, y dame todito ese amor el que yo te di. Patica pelada, patica florcita de abril, ay, dame todito ese amor el que yo te di. Mi madrina Sebastiana también llegó al parrandón, con sus versos de sirena nos alegró el corazón. Mi madrina Sebastiana también llegó al parrandón, con sus versos de sirena nos alegró el corazón. Patica pelada, patica florcita de abril, ay, dame todito ese amor el que yo te di. Patica pelada, patica florcita de abril, florcita, y dame todito lo que yo te di. Patica pelada, patica florcita de abril, ay, dame todito ese amor el que yo te di. Bueno, muchas gracias. Muy buena, muy buena. Esa canción Esa- tiene una tremenda historia. Todas mis canciones tienen una historia por detrás y eso es lo que uno va tratando de hacer con el proyecto musical que uno tiene, ¿no? Es muy difícil no involucrarse, no empaparse de lo que uno vive socialmente. O sea, yo nunca he estado, Ignacio Andrés, para que te quede claro lo de la fama, nunca he estado metido en una burbuja y nunca, ni con el INTI, ni con la orquesta, ni con el grupo Quena, ni con nadie. Yo soy un ser que recorro la vida para poder tener amigos, para poder entender y comprender a la gente en el lugar del planeta donde yo esté. Con 5 idiomas que hablo, más o menos, lo que me falta es el mandarín. Me inyecté la vacuna a ver si me ponía a hablar mandarín, pero la Chinovac, y bueno, hablé como 3 palabritas. Ay, 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 me dolió. Pero más nada. Así que, bueno, para mí es un poco eso, ¿no? Qué bueno. Es un poco Qué eso. bueno. Yo me he nutrido de esa cosa. La Patica Pelada es una muchacha que entró a una pulpería, una bodega, donde nosotros después de un concierto en un pueblo maravilloso del pueblo de la zona de Ocumare, la costa, lo pueden googlear, que es muy bonito. De la iglesia, después de ese concierto, nos fuimos allá a la pulpería, pues el lugar donde se vende desde cervecita hasta hielo, y de hielo se vende café y se venden abarrotes. Y entonces ahí entró una muchachita con la patica pelada, pues sin sandalias, sin chancleta. Y una de las personas que estaba ahí era su tío. Oiga, Jorge Bol, ¿por qué usted no le compone una pieza a esta muchacha que acaba de entrar? Una negra mandinga linda, preciosa. Y entonces le digo, bueno, ¿cómo no? Pásenme el 4 y yo les hago las primeras estrofas y le hago el corito.
Y entonces, pero estas son cosas imaginativas, ¿no? Cuando uno le dice a una persona, patica pelada, florcita de abril, ahí dame todito ese amor, el que yo te di, yo la estaba conociendo, pero era como querer enamorarse de un mundo y que uno, el artista o la persona que compone, pues se nutre de esas cosas tiernas, bonitas de la vida, ¿no? Como negrito, duérmete ya y acuna en tu corazón susurros de libertad, vida y luz de mi razón. Mamita recogerá leñita para el fogón y calmará tus temores con neblinas de su amor. Ese es mi negrito cimarrón, es mi ahijado, un niño que nació un niño que nació en, en, en una familia que viene de los antiguos y de los esclavos que llegaron del África a Venezuela, a esa zona, a esa región del cacao. Y entonces, no es porque él a lo mejor haya tenido una vida de esclavo, no. El negrito cimarrón, el Jenny, nació en democracia, claro, pero me acuerda su familia, sus abuelos, sus ancestros, me acuerda cómo y cuándo y para qué vinieron los africanos a desarrollar o sea, los trabajos forzosos y los trabajos jodidos de esa época, ¿no? Y los cimarrones se fueron, los que querían libertad, se fueron a las montañas. Y seguramente el negrito cimarrón viene un poco de sus abuelos que se fueron después y volvieron luego al pueblo y a los pueblos cuando ya se abolió la esclavitud. ¿Me explico? Entonces, todas esas cosas que uno va haciendo tienen que ver con esa plataforma y ese conocer directo, vía satélite, inmediatamente con las personas. O sea, yo le decía a mis alumnos en la universidad, en la metropolitana, en la Tirapiedra, déjense de vainas, déjense de estar hablando que si los bolivianos, que si los argentinos, que si los peruanos. Yo no he visto un país que hable con mayor complicación de sus vecinos. Vayan, júntense su platica, dejen de fumar marihuana y de inventar vainas y de tomar cerveza en tiempos de clase. Júntense su platica y váyanse a Bolivia para que vean lo lindo que es ese país. Váyanse a Perú para que vean lo bello que es ese país. O sea, yo hablaba ¿cómo se llama? De los vecinos, ¿no? Y particularmente me hicieron caso y vinieron con ponchos y bailes y con charangos y ¡no, qué maravilla! Más nunca hablo mal de un boliviano. ¿Por qué? Porque es que nosotros estamos acostumbrados a que nos digan las cosas que tenemos que hacer desde muchachos. Y lo más importante es la vivencia, es el contacto directo, ni siquiera googleando. Bueno, dicen que uno se enamora ahora ¿cómo se llama? Por chat, pero esa vaina debe ser más aburrida.